Hola, ¿cómo están? Bueno, hasta ahora hemos aprendido a obtener detalles individuales de una tabla. Sin embargo, muchas veces necesitamos analizar grandes volúmenes de datos, agrupando los resultados y aplicando condiciones sobre esos grupos. Es aquí donde las cláusulas de agrupación, de filtrado y de ordenación, que son group by, having y order by, respectivamente, nos van a ser muy útiles. Pensemos si quisiéramos obtener el peso promedio de los jugadores según la posición. Poder decir, ¿cuál es el peso promedio de los delanteros? ¿Cuál es el peso promedio de los mediocampistas? O, más aún, por ejemplo, si quisiéramos saber cuántos jugadores hay en cada combinación de nacionalidad y de posición. Poder decir, bueno, hay tantos delanteros argentinos, hay tantos mediocampistas uruguayos. Bueno, justamente estas cláusulas nos permiten obtener esos resúmenes de una manera rápida y eficiente. Veamos la sintaxis y de qué se trata la primera de ellas, que es group by. Group by lo que hace es nos permite agrupar las filas, los registros, que tienen el mismo valor en una o en más columnas. Y normalmente, como lo estamos viendo aquí, se usa junto con funciones de agregación, como puede ser ABG. Yo acá puse función agregada, pero podría ir promedio, el máximo, el mínimo, contar, ¿sí? Entre otras. Entonces, dos cuestiones bien importantes. La primera, recordar que este agrupamiento que nosotros vayamos a definir acá en group by, donde vamos a decir quiero que me agrupe por tal columna, por la columna 1, por ejemplo. Bueno, este agrupamiento va a ocurrir después de que se haya aplicado la cláusula where. Es decir, después de haber filtrado las filas que cumplen con una o con las condiciones que nosotros establecimos aquí. En select solo podemos incluir aquellas columnas que están en group by, ¿sí? Podemos también no ponerlas, pero no tendría mucho sentido. Por lo tanto, si vamos a agrupar por una columna, vamos a agrupar por nacionalidad, entonces en select vamos a poner esa columna. En ese caso, en el ejemplo, pondríamos nacionalidad, ¿no? Y también, además de las columnas que establecimos en group by, que vamos a poner en select, también podemos poner las funciones de agregación, ¿sí? O pueden ser expresiones aritméticas, acá no lo puse, pero que estén aplicadas a columnas. Veamos un ejemplo que nos va a ayudar a comprender un poco, bajarlo más a tierra. Imaginemos que nosotros queremos saber esto, ¿no? ¿Cuál es el peso promedio de los jugadores agrupados por posición? Pero no de todos, sino de aquello de nacionalidad uruguaya. Entonces, creo que una buena estrategia es pensar cómo tendría que ser la tabla que nosotros queremos obtener. Nos dice saber el peso promedio de los jugadores agrupados por posición. Por lo tanto, yo tendría que tener una columna que sea posición, donde me aparezcan mediocampista, portero, delantero, y otra columna que es el promedio del peso para cada una de esas posiciones. Y luego tenemos que resolver el tema de que no es de todos los jugadores, sino de aquellos que cumplen esta condición, ¿no? La nacionalidad es uruguaya. Entonces, en group by tenemos que poner por qué columna vamos a agrupar. La letra nos dice que son agrupados por posición. Por lo tanto, ponemos la columna posición, ¿no? Recuerden que estas son las columnas que tienen nuestra tabla. Ponemos posición. En select también vamos a poner posición. Y como queremos que además de que nos aparezca la columna posición, nos aparezca el promedio de peso, ponemos la función de agregación ABG, que es para calcular promedio. ¿Sobre qué columna? La columna peso. ¿Sí? Si ejecutamos esto, ¿qué nos va a mostrar? Bueno, nos muestra todas las posiciones, ¿sí? Está agrupado por posición y nos está calculando el peso promedio de cada posición. Pero a nosotros nos dice que no es de todos, sino de aquellos de nacionalidad uruguaya. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para establecer una condición? Bueno, como lo hemos hecho en los otros videos, con where. Entonces debemos establecer la condición, que el valor de la columna posición, que el valor de la columna nacionalidad, que es lo que nos pide aquí, sea uruguaya. Nacionalidad igual Uruguay. ¿Sí? Entonces vean, cuando
filtramos, cuando ejecutamos, que nos aparece menores resultados, ¿no? Porque estos son aquellas posiciones que corresponden a jugadores de nacionalidad uruguaya. Entonces, primero, con este código, primero lo que hicimos fue aplicar el where para filtrar los jugadores que son de nacionalidad uruguaya. Y luego, luego, agrupamos por posición. La consulta nos devolvió el peso promedio para cada posición. ¿Bien? Veamos el siguiente ejemplo y tratemos de pensarlo. Ponemos pausa, lo pensamos. Bueno, la letra nos dice que queremos saber cuántos jugadores hay según nacionalidad y posición. Entonces volvemos a lo mismo. Pensemos cómo tendría que ser la tabla. Queremos saber cuántos jugadores hay por nacionalidad y posición. Es decir, debemos agrupar por nacionalidad y posición. Por lo tanto, en Group By vamos a poner esas dos columnas. Nacionalidad, posición. En Select también. Y nos dice cuántos jugadores. Por lo tanto, la función de agregación es count para que nos cuente todos los registros. Bien. Vamos a tomar los datos, extraer los datos de la tabla jugador. ¿Y tenemos alguna condición o es de todos los jugadores? Es de todos los jugadores. Por lo tanto, no precisamos la cláusula where. ¿Sí? Ejecutamos y acá tenemos los resultados. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos haciendo es, no estamos filtrando antes, estamos agrupando por nacionalidad y por posición. Y el resultado nos muestra cuántos jugadores hay en cada combinación de estos dos criterios. Bueno, la siguiente cláusula es having. ¿Sí? Having. Esta cláusula lo que hace es, nos permite aplicar condiciones a los grupos formados por having. Y se usa a los grupos formados por Group By, me confundí. A diferencia de lo que viene a permitirnos hacer where, que es que filtra las filas antes de la agrupación, having se usa cuando nosotros queremos aplicar condiciones pero después de agrupar, especialmente con funciones de agregación, algo que nosotros no podemos hacer con where. Por eso acá, luego de agrupar, ponemos la cláusula having y vamos a establecer la condición agregada. Vamos a verlo con un ejemplo. Nosotros queremos mostrar las posiciones que tienen más de 2 jugadores. ¿Sí? Hasta ahora, ¿cómo lo resolvíamos? Queremos mostrar las posiciones que tienen más de 2 jugadores. Por lo tanto, tendríamos interés en que nos aparezca una tabla con una columna con la posición y que nos cuente la cantidad de jugadores. Por lo tanto, en Group By vamos a poner posición, en Select también vamos a poner posición, pero a su vez también queremos que cuente, ¿no? Por lo tanto va count. Pero nos dice que nos muestre aquellas posiciones que tienen más de 2 jugadores. Por lo tanto, lo que debemos hacer con having es aplicar la condición a estos grupos que hemos formado con Group By de manera posterior. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es establecer la cláusula having y señalar que la cantidad count, la cantidad sea mayor a 2. Ejecutamos y nos muestra aquellas agrupaciones, ¿sí? Aquellas posiciones que tienen más de 2 jugadores. Miren, si yo comento esta línea, ¿qué es lo que va a suceder? Piensen qué podría llegar a pasar. Si quieren, ponen pausa y lo piensan. Estamos quitando ese filtro, ¿sí? Observemos qué es lo que sucede. Nos van a aparecer todas las posiciones con la cantidad de jugadores, pero nos muestra absolutamente todas. Cuando nosotros habilitamos, ¿no? la cláusula having,
nos va a mostrar solamente aquellas que la cantidad de registros es mayor a 2. ¿Bien? Entonces, acá lo que hicimos fue agrupamos por posición y luego usamos Having para mostrar solo las posiciones que tienen más de 2 jugadores. ¿Sí? Traten de pensar esta siguiente consulta a ver si se les ocurre cómo resolverla. Ponemos pausa y lo pensamos. Bueno, queremos saber qué combinaciones de nacionalidad y de posición tienen un promedio de altura mayor a 1,80 m. Por lo tanto, debemos agrupar por nacionalidad y por posición. En Select también debemos poner las mismas columnas para que nos muestre una columna con la nacionalidad, otra con la posición y otra columna con el promedio de altura. ¿Bien? Entonces, nacionalidad, posición y promedio de altura, ABG de altura de la tabla jugador, y queremos que nos muestre solo aquellos cuyo promedio de altura sea mayor a 1,80 m. ¿Cómo indicamos el promedio de altura? Pensemos con ¿qué función de agregación? Bueno, ABG aplicado a la altura, y queremos que lo filtre por que nos muestre aquellos cuya altura sea mayor a 1,80 m, ¿sí? 1,80. Ejecutamos y ahí nos muestra los promedios de altura. ¿Sí? Observemos lo mismo. Voy a comentar esta línea para que no haga ese filtrado. ¿Sí? Miren qué sucede. Nos va a mostrar todas las alturas, inclusive aquellas que son menor a 1,80 m. Vean que en Brasil, los delanteros, el promedio de altura es de 1,77 m. ¿Sí? Entonces comentamos y ahí nos va a mostrar solamente aquellas cuyo promedio de altura es mayor a 1,80 m. O sea, en este ejemplo lo que hicimos fue agrupamos por nacionalidad y por posición, pero solamente mostramos los grupos donde el promedio de altura es mayor a 1,80 m. La última cláusula que vamos a ver en este video es la cláusula de Order By, que nos permite ordenar. Es decir, Order By se usa para ordenar los resultados de una consulta, ya sea en forma ascendente o en forma descendente. Podemos ordenar los resultados basados en una columna o en varias, y también incluso podemos ordenarlos en base a funciones de agregación. Vamos a ver los ejemplos para que nos quede más claro. Nos dice, queremos saber el peso promedio de los jugadores por posición. Entonces, vamos a agrupar por posición. Vamos a mostrar la columna posición. ¿Sí? Y el peso promedio, o sea, ABG. Peso promedio, ABG de peso. ¿Sí? Y ahora nos dice ordenado de mayor a menor peso promedio. Por lo tanto, para ordenar tenemos que decirle ordenado por peso promedio. ¿Cómo hacemos para establecer eso? Con la función de agregación ABG peso, y le vamos a indicar que sea de manera descendente. Descendente, porque es de mayor a menor peso promedio. Entonces, acá vamos a ejecutarlo. Hay un error. Veamos. Posición, ABG peso, from posición. Y acá nos faltó una S. Ahora sí. Ejecutamos. Y vemos que está ordenado. Nos aparece la columna posición, la columna peso promedio, y está ordenado en función del peso promedio de manera descendente. Fíjense que comienza en el peso mayor y termina en el peso menor. Vamos a probar con ascendente, ASC. Y ahora cambió el orden. ¿Sí?
Ponemos pausa, pensemos este siguiente ejercicio. A ver cómo lo podríamos resolver. Nos dice, primero queremos ver, ¿sí?, los jugadores ordenados primero por nacionalidad de forma ascendente y luego por peso de forma descendente. ¿Sí? Ver los jugadores ordenados primero por nacionalidad de forma ascendente y luego por peso de forma descendente. Así que por lo tanto vamos a incluir en la cláusula en select, en el comando select, vamos a poner nacionalidad y la columna peso también. Vamos a agruparlo también. No nos está pidiendo que agrupemos, ¿no? No nos pide agrupar, nos dice que quiere ver los jugadores ordenados primero por nacionalidad y luego por peso descendente. Por lo tanto, ahora solamente vamos a establecer en order by que la nacionalidad ascendente, ASC, coma, peso descendente. En esta letra no nos pide que agrupemos, solamente nos dice que quieren ver los jugadores. Podríamos agregar incluso la columna nombre, ¿no? Nombre y apellido. Y ahí nos queda más completo. El nombre, el apellido, la nacionalidad y el peso, ¿sí? Y está ordenado por nacionalidad de forma ascendente. Vean que comienza con la A, terminan con los que están en U, y por peso descendente. Peso 80 y vamos descendiendo, ¿sí? Entonces, primero se ordenan los jugadores, ¿sí?, alfabéticamente por nacionalidad, y luego dentro de cada nacionalidad se ordenan por peso de mayor a menor, ¿sí? Bueno, entonces en este video aprendimos a usar las cláusulas group by, having y order by para agrupar, filtrar y ordenar datos. Esto, complementado con la presentación y los apuntes de clase, pretende ser una guía para ayudarlos a cada vez ir adquiriendo mayor destreza en el uso del lenguaje SQL. Ahora les toca a ustedes a seguir practicando. Cualquier consulta la realizan por la plataforma o en clase. Muchas gracias.